Hola, pues muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia en casa. Este tiempo que vivimos nos ha empujado a tener esta modalidad de poder ser iglesia y hacer iglesia. Y lo hemos estado haciendo a través de nuestras redes de internet. Y pues bienvenidos a todos. Qué bueno que ya pueden estar conectados. Sean todos bienvenidos. Vamos a ver, ir viendo quiénes ya están conectados. Saludos a John. Hola, John. Buenas noches. Saludos. Eli Cortés. Muy buenas noches. Bienvenida. Qué bueno que ya estás conectada. Cristina, buenas noches. Igualmente, bendiciones. Te mandamos un saludo. Beli, ya estamos aquí también. Y bueno, estamos esperando que algunas más personas se puedan conectar y poder estar juntos en este tiempo especial. Son tiempos diferentes y demandan acciones diferentes y por lo tanto esto es lo que estamos haciendo. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos. Yo quisiera antes que nada presentarme o presentarnos para aquellas personas que en algún momento pudieran conectarse que no nos conocen. Somos un grupo de personas de diferentes trasfondos culturales, económicos, sociales, etcétera, etcétera. Que hemos reconocido que hay áreas en nuestra vida en las que necesitamos ayuda. Reconocemos que hay cosas que no podemos hacer por nosotros mismos en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida laboral y en todos los ámbitos. Hay áreas en las que como hombres, humanamente hablando, necesitamos ayuda. Y por eso nos reunimos alrededor de la Biblia, las Sagradas Escrituras, en donde encontramos respuestas a cada una de nuestras preguntas. Al paso del tiempo que nos hemos reunido alrededor de la Biblia, hemos visto cómo nuestras vidas han sido cambiadas, han sido transformadas. Nos juntamos para estudiar la palabra de Dios, para reconocer que primeramente la palabra de Dios, la Biblia, tiene esas respuestas, esos consejos, esa ayuda que todo ser humano necesita y que responde a las preguntas más importantes de nuestra vida. Así es que si tú nos estás viendo por primera vez, quiero que sepas que eres bienvenido y que estaremos aquí adentrándonos al estudio de la Biblia y en esta ocasión vamos a iniciar uno de los libros que para mí es uno de los favoritos, el Evangelio de San Juan. Yo no sé si tú en alguna ocasión has abierto la Biblia y encontrado este libro. Es uno de los 4 evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que a partir de hoy vamos a iniciar este estudio y lo hacemos sin prisa. Lo hemos hecho y lo queremos hacer así, versículo a versículo. Habrá partes y momentos en donde tal vez no avancemos mucho, como pudiera ser el caso de hoy, que encontramos algunos versículos en donde hay tanta riqueza y tanta enseñanza que no le haríamos justicia al estudio si lo pasamos de rapidito. Así es que habrá ocasiones en las que nos tomaremos el tiempo necesario para descubrir esos tesoros y esos consejos y esas palabras que encontramos en la palabra de Dios. Así es que sé bienvenido. Eh, eh, no somos perfectos, tenemos mucho que aprender, no pretendemos presentarnos como personas que sabemos todo o conocemos la palabra a la perfección, estamos lejos de hacerlo, pero para eso estamos aquí, para que juntos podamos conocer más de la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia. Amén. Y pues bueno, así es que sean todos bienvenidos. Antes de empezar, pues nada más mandar saludos a todos los que ya nos están viendo. Toño, buenas noches. Patti, Eli, Sandoval, buenas noches. Por ahí está también David, mucho gusto verte, David.
Héctor Cadena, hola, hermosa familia en Cristo Jesús. Claro que sí. Isabel, bienvenida. Saludos ahí a toda tu familia. Irma, hoy es tu cumpleaños, te mandamos un abrazo. Felicidades, que el amor del Padre te abrace en este día tan especial. Felicidades, que te consientan ahí toda tu familia. Tenemos también aquí a nuestra hermanita Ángeles. Saludos. Y pues bueno, sabemos que hay otras personas que a lo mejor están conectadas, pero no las alcanzo yo a ver aquí. Pero si envían un saludo, sabré que aquí están. ¿Verdad? Saludos a todos. Pues bueno, vamos a iniciar en esta noche. Y antes de iniciar, yo quisiera pues orar, pedirle a Dios que nos guíe en este nuevo estudio y que podamos recibir todo aquello que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y Dios habla a través de su palabra. Así es que vamos a orar. Ahí donde estás tú, acompáñame a orar. Es una de las formas en las que podemos estudiar la palabra de Dios. Antes de estudiarla, antes de abrirla, encomendarnos a la guianza del Espíritu Santo y verás, hazlo, yo te lo recomiendo, que cuando quieras estudiar, leer o aprender algo de la Biblia, primero haz la oración y pídele que Dios te hable, que Dios se revele a ti y Dios lo va a hacer. Así es que hagámoslo juntos. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Padre celestial, el Padre que está en los cielos. Y Señor, tu palabra nos enseña que tu nombre es santo. Santificado sea tu nombre, sea exaltado, sea alabado, te reconocemos, te honramos, tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra, y a ti acudimos, Señor, en esta noche. Vamos a abrir tu palabra, Señor, y queremos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, seas tú el maestro, seas tú el que nos enseñe los secretos, los tesoros, la revelación, la riqueza que se encuentra en tu palabra, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe y que todo aquello, Señor, que como personas, como seres humanos necesitamos, lo encontremos en tu palabra, Señor. Sea un consejo, sea luz, dirección, sea una enseñanza, una exhortación, ¿por qué no también? Cualquier cosa, Señor, que estemos necesitando, una palabra de fe, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, Señor, que al oír tu palabra, Señor, venga la fe que necesitamos para enfrentar estos tiempos que estamos viviendo. Padre, te damos gracias en esta noche y te honramos y te bendecimos. Y todo esto lo hacemos no en nuestros méritos, no en nuestras fuerzas, sino por el nombre de Jesús. Es en su nombre que oramos, Padre. Amén y amén. Bueno, el día de hoy entonces vamos a entrar al Evangelio según San Juan. Yo les animo a que puedan tener su Biblia a la mano. Si tú no tienes Biblia, aquí vamos a pasar las escrituras que vamos a estar leyendo, pero te aconsejo que de preferencia tengas tu Biblia a la mano. Y junto a tu Biblia puedas tener una libreta específica, apartada para los estudios. Y de preferencia una libreta por libro. Eso es lo que yo hago a veces, ¿verdad? Tengo una libreta y eso es lo que yo estoy haciendo hoy, otra vez. Tengo por ahí algunas notas en la compu, pero hoy decidí volver a tomar notas y tengo mi libreta, a ver si la puedes ver por ahí. Hoy empiezo una nueva libreta y voy a compartir algunas cosas que hemos recibido en esta tarde. Pues bueno, empecemos entonces, vamos a ir al Evangelio según San Juan. Y antes de adentrarnos ya de lleno al primer capítulo, permíteme, por favor, tomar un momento para dar una pequeña introducción de este libro, el Evangelio de San Juan. Es uno de los 4 evangelios. Primero tenemos a Mateo, luego a Marcos, luego a Lucas,
y luego a Juan. Son los 4 evangelios. El autor, como su nombre nos lo indica, es Juan, el apóstol Juan. Él era hermano de Jacobo y de oficio eran pescadores, ¿verdad? Jesús en una ocasión llegó a la orilla del mar mientras estaban Pedro y Andrés, y en otra barca estaban Jacobo y Juan y estaban lavando sus redes. Y por ahí nos dice que eran hijos de Zebedeo. A ellos, a Juan y a su hermano Jacobo, se les llegó a conocer como los hijos del trueno. Así los nombró la Biblia, así los llamó Jesús, el autor de la palabra, los hijos del trueno. Por algo ha de haber sido. De oficio pescadores, pues me da la impresión de que tenían un perfil un tanto rudo, brusco, ¿verdad? No eran delicados, eran ásperos en su aspecto y tal vez también en su trato. Y se les conocía como los hijos del trueno. Hijos de Zebedeo, su mamá Salomé, una de las mujeres que estuvo muy cerca del ministerio de Jesús, que la encontramos por ahí también en el día de la resurrección, por ahí anda con otras mujeres, la encontramos por ahí también en otras partes de la Biblia. Ahora, Juan se cree que era de los 12 apóstoles, era el más jovencito. Se cree que cuando Jesús lo llamó ese día, cuando estaban limpiando sus redes, se cree que en ese momento tendría alrededor de 17 años, era un joven, 14, 15, 16, era un adolescente. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues por 2 razones. La primera, porque en el día de la crucifixión fue el único que estuvo ahí delante de la cruz. Todos los otros 11 apóstoles salieron corriendo por temor a ser crucificados o por el riesgo que esto implicaba. Pero encontramos a Juan ahí enfrente de Jesús mientras está siendo crucificado. ¿Por qué está ahí él? ¿Por qué él no huyó? ¿Por qué los romanos, los soldados no lo agarraron? Bueno, pues porque no representaba un riesgo o una amenaza para Roma por su edad. Era un jovencito, por lo tanto estaba ahí. La otra razón por la cual creemos que Juan era uno de los más jovencitos de los apóstoles cuando fue llamado es porque este evangelio fue el último en escribirse. La fecha aproximada en la que fue escrito este evangelio nos habla de por ahí de a finales del primer siglo, por ahí de entre el año 85 y el año 100, finales del primer siglo. Entonces, fue uno de los más jovencitos, ¿verdad? Este Juan es el mismo que escribe 3 cartas más antes allá de finalizar la Biblia, antes de Apocalipsis, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Y también él es quien escribe el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación. Y este libro lo escribe y lo recibe en un momento de confinamiento. Tú estás viviendo un momento de confinamiento un tanto distinto a lo que él vivió. Él fue confinado a la isla de Patmos como castigo. Lo enviaron allá a habitar en esa isla solo, como una cárcel. Y en esa soledad y en ese vacío y en ese castigo aparentemente, tuvo una de las mayores revelaciones acerca de Cristo. Y de ahí es que él escribe el libro de Apocalipsis. Ahora, este evangelio es un evangelio un tanto diferente. Mateo, Marcos y Lucas se les conoce como los evangelios sinópticos. Es decir, que los 3 escriben desde una perspectiva o un punto de vista muy parecido el uno del otro. Juan, a diferencia de ellos, escribe de diferente manera. Por ejemplo, Mateo, así de nada más de rapidito porque es una introducción a Juan, pero tengo que hablar de esto. Mateo escribe específicamente al pueblo judío y presenta a Jesús como rey, como aquel del cual se escribe en el Antiguo Testamento, y de hecho el libro de Mateo
encontramos muchas ocasiones donde dice palabras como estas: para que se cumpliese la escritura. Marcos, quien no fue un apóstol, pero que Dios lo usó para escribir el Evangelio de Marcos, Juan Marcos se llamaba, él escribe a los romanos y son 16 capítulos en San Marcos. Su forma de escribir, él presenta a Jesús como el siervo. Mateo lo presenta como el rey, Marcos lo presenta como el siervo, y la manera de escribir de Marcos es una manera dirigida a los romanos, quienes eran personas que andaban de aquí para allá, eran muy fácilmente se movían, por lo tanto demandaba una lectura muy práctica, muy rápida, muy dinámica, esa es la palabra. Así es que eso es lo que hizo Marcos. Lucas, él no fue tampoco un apóstol, él fue un médico, quien viajó con Pablo durante mucho tiempo, y después de tanta investigación exhaustiva como médico, como investigador, relata el Evangelio de Lucas. Él lo dirige a los griegos, a los que estaban en la filosofía y las letras y se la pasaban filosofando. Lucas, de hecho, es el que usa un lenguaje más poético o más elaborado, puesto que él es el que usa casi todas las parábolas. Y a través de esa forma de enseñanza dirigió este evangelio a los griegos. Estos tres evangelios se enfocan en su gran mayoría en lo que Jesús hizo, pero el evangelio de Juan se va a enfocar no tanto en lo que Jesús hizo, sino más bien se va a enfocar en quién es Jesús. Y por eso hemos escogido en esta ocasión este libro, porque quiero que podamos ver y estudiar este libro a través de ese mismo lente, que podamos leer este libro a través del lente de esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es ese Jesús que vino a partir la historia en dos? ¿Quién es ese Jesús que dicen que cambia vidas, que transforma vidas? ¿Quién es ese Jesús que dicen que es el Salvador? A través de ese lente es que entonces nos vamos a adentrar para estudiar este libro acerca de quién es Jesús. Déjame te hablo así de manera muy rápida en cuanto al propósito de este libro. ¿Está bien? Y el propósito de este libro lo vamos a encontrar, antes de entrar en los primeros versículos, déjame te llevo a este versículo, a ver si lo encuentro aquí rápido. A ver si aquí está. Aquí está. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, ya casi al final del libro, en el versículo 30, el apóstol Juan escribe estos dos versículos. El 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, todo lo que está escrito en este evangelio, dice, se han escrito, y aquí está el propósito, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito principal por el cual el apóstol Juan escribe este libro. Lo que está escribiendo es para que el lector obtenga un conocimiento completo de la vida, del ministerio de Jesús, de sus enseñanzas, de todo lo que él hizo, para que a partir de ese conocimiento, la persona común pueda creer en Jesús o entender quién es en verdad este Jesús y pueda poner su confianza y su fe en Dios y en consecuencia pueda tener vida eterna. Entonces, recapitulando rápidamente este trasfondo, Mateo escribe a los judíos, Marcos escribe a los romanos, Lucas dirige su libro hacia los griegos,
Pero Juan dirige su libro a la persona común, por así decirlo, al resto de la población, aquellos que tal vez tengan o no tengan estudio, aquellos que tal vez tengan o no tengan un trasfondo religioso, a la persona común y corriente como tú y como yo. Ahora, cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, entendiendo un poquito su trasfondo, pues él era un pescador. En alguna otra ocasión hablaremos de esto, por qué él era pescador, por qué él no fue un fariseo, por qué él no fue un rabino, un erudito. Hay razones detrás de eso. El sistema educativo judío en ese entonces era muy selectivo y aquellos niños quienes se les enseñaba la Biblia y no mostraban aptitudes o capacidades para encaminarlos en el camino de la religión, para ser sacerdotes, simplemente les decían a sus papás, lléveselo, enséñele el oficio de su familia y que a eso se dedique. Y esa era su educación. La forma de escribir de Juan es una forma literaria muy, muy sencilla. De hecho, cuando tú lo lees, es bien fácil de leer. Muy diferente a la forma en la que escribía Pablo, por ejemplo. Él era un súper elocuente, intelectual, súper preparado, con tanta educación. Pero Juan, de trasfondo sencillo, humilde, sin letras. De hecho, en algún momento, cuando los escucharon hablar, se sorprendían de cómo hablaban con una autoridad, porque decían, ¿y estos que no tienen ni letras, cómo es que nos hablan así? Es decir, no tenían un estudio. Su forma de escribir es muy simple. De hecho, encontrarás a lo largo de todo el libro muchísimas palabras con una sílaba, con dos sílabas y hasta tres sílabas. Bien simple. ¿Por qué? Porque este está dirigido a la persona común y corriente que tal vez no tenga estudio o a pesar de que tenga estudio es tan simple. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que está presentando en el propósito? ¿Cuál es el propósito? Lo acabamos de ver ahorita ahí en el capítulo 20, versículo 30 y 31. Este libro está enfocado a revelar quién es Jesús y nos va a revelar, va a poner un énfasis muy particular, muy específico en la deidad de Jesús. Tal vez deidad sea una palabra que no entiendas, pero te lo voy a decir de otra forma, a lo mejor más simple. Está enfocado en revelarnos que Jesús es Dios. Y a partir de esa revelación, por medio de la fe en Jesús, podemos tener vida eterna. Ahora, hay una designación especial que el apóstol Juan hace en este libro, y esa es la del Espíritu Santo. ¿Sí? La del Espíritu Santo, porque Juan es el que más habla acerca del Espíritu Santo. La designación especial es del Espíritu Santo lo presenta como el consolador, como el paracletos, como el ayudador. Y cuando Jesús, en el relato de Juan, habla acerca del Espíritu Santo, lo presenta a Jesús, lo veremos más adelante por ahí del capítulo 14, 15, 16. Lo presenta Jesús, dice, y os enviaré a otro igual a mí, como yo, en mi lugar. Habla del Espíritu Santo y habla del Espíritu de Dios, el cual es Dios. Entonces, más adelante iremos adentrándonos a eso cuando lleguemos, ¿verdad? Ahora, este libro, estamos hablando ya del autor, de la fecha en la que se escribió, un poquito del trasfondo de Juan, del propósito específico por el cual fue escrito, pero es un libro de aplicación personal. Y en resumidas cuentas, yo te voy a decir así, ¿cuál es la aplicación personal? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Bueno, pues parte del propósito por el cual Juan escribe esto, lo vimos en el capítulo 20, versículo 30 y 31, para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Bueno,
¿Qué demanda de nosotros? Demanda una respuesta. Esa revelación de saber quién es Jesús en realidad espera de nosotros, del hombre, de la mujer, una respuesta en fe, creer. De hecho, es una de las palabras que más se repite en este evangelio, la palabra creer, la palabra vida. Son las palabras que más se repiten. Creer, si crees en Jesús, tienes vida. Entonces, esto exige o demanda de nosotros una respuesta, ya sabiendo quién es Jesús, habiendo leído este libro y entendiendo quién es Jesús, entonces espera de nosotros una respuesta por medio de la fe en su nombre, para que podamos así entonces tener vida en su nombre. Dicho de otra manera, si en verdad crees en Dios y la vida eterna, deberás responder con fe a este Jesús, quien es el Hijo de Dios. Ok, pues con eso en mente, así fue una introducción muy breve de este libro. Ahora sí, yo quiero que vayamos al primer capítulo, versículo 1. Ahorita voy a leer hasta el versículo 14 nada más, pero muy probablemente solo avanzaremos, solo podremos ver los primeros 3 versículos porque hay tanta enseñanza, tanta riqueza, tanto que aprender, tanto que hay para que Dios nos revele en estos primeros 3 versículos. Son de mis 3 versículos favoritos de toda la Biblia. Entonces entremos al primer versículo, que dice así. Voy a leer los 14 y después me regreso. Dice así el primer versículo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2 nos dice: y este era en el principio con Dios. Versículo 3: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Aquí hace referencia a Juan el Bautista. Lo veremos cuando lleguemos más adelante. Dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hablando de estos, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y versículo 14, a donde vamos a detener nuestra lectura el día de hoy. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! ¡Qué increíble! Regresemos entonces al primer versículo. Porque aquí en este primer capítulo, déjame hablo así de manera rápida del primer capítulo, podemos ver 2 partes. El tema principal de este primer capítulo, pues lo vemos en este primer versículo. Nos va a hablar acerca de el verbo. Y podríamos entonces decirle que es el verbo eterno, el tema principal de este primer capítulo. Y lo podemos dividir tal vez en 2 partes. Los primeros, ¿qué serán? Los primeros 18 versículos nos habla acerca del prólogo, como todo libro, ¿verdad? Nos habla del prólogo.
Y del versículo 19 al 51, creo que es el último versículo, nos da la introducción a el resto del libro. Entonces, vamos a poner la lupa, por así decirlo, el lente. Ese lente se llama, es una pregunta, ¿quién es Jesús? A través de ese lente vamos a estudiar en esta ocasión este libro. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hasta ahí nada más. Con este versículo nos vamos a detener un buen rato. En el principio nos habla del principio, remite nuestro pensamiento, nuestra meditación, nuestras preguntas, nuestra contemplación al principio, porque hay un principio, el principio de todas las cosas, de todo lo visible, de todo lo invisible. El principio marca el inicio de algo y de todo a la vez. En el principio. Así es que hubo un momento en la eternidad, déjame llevarte a ese momento antes del principio, porque hay una eternidad y en medio, por así decirlo, en medio de la eternidad, Dios inicia algo, irrumpe, se sale de la eternidad para llevar a cabo algo. Ahora, nuestra mente, la capacidad de nuestro intelecto, de nuestro razonamiento, no es capaz de responder muchas preguntas. ¿Qué hacía Dios antes del principio? ¿Dónde estaba? ¿En qué estaba ocupado? Antes del principio, antes de Génesis 1:1. Porque en Génesis 1:1, cuando tú entras a la Biblia, el primer libro, Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, hay un principio, y cuando nosotros hablamos de principio, habla de un tiempo. Cuando tú lees Génesis 1:1, encontrarás que Dios hizo dos cosas ahí, los cielos y la tierra. A partir de ahí se nos empieza a narrar el relato de la creación del universo, de la tierra. Pero no se nos permite ver la narración o el relato de la creación de los cielos. Fueron creados, no tenemos ese relato. Tenemos el relato de la creación, hasta de manera cronológica, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos al principio, encontramos que Dios ya está ahí, porque dice, en el principio era el verbo. Y déjame te hablo así de manera bien rápida acerca de esta palabra era, porque el verbo que se usa aquí en el griego, el cual es el original en el cual fue escrito, nos habla de un tiempo pasado imperfecto. Yo no sé si tú recordarás tus clases de español, yo la verdad no las recuerdo mucho, pero un poquito nada más. Y esa palabra era es un pasado imperfecto, lo cual implica una continuidad, pasado imperfecto. El pretérito o el pasado simple, así como es, diría en el principio fue el verbo. Y fue nos habla de que hubo un momento de inicio y un momento de conclusión. Ya fue. Apareció, desapareció. Ahora me ves, ahora no me ves. Fue. El verbo, el pasado perfecto se diría algo así, en el principio o desde el principio ha sido el verbo. Pero en esa conjugación encontramos que está implícito que hay un inicio que inició en algún momento en el pasado que continúa en el presente. Yo he sido
no sé, maestro. Quiere decir que en algún momento empecé a hacerlo y yo he sido, significa sigo siendo hasta este momento. Pero eso implica que ese tuvo un inicio. Este verbo que se usa aquí, en el principio era, es un verbo en pasado imperfecto, el cual implica una continuidad de la cual no se conoce el momento en el que eso inició. Y eso nos habla de Dios, porque Dios no tiene principio y no tiene fin. No hay un momento en la eternidad en la que Dios, por obra de no sé qué o de quién sabe cómo o de quién sabe quién, empezó a existir. Dios es. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo en estos primeros versículos, porque en el principio, en ese momento en cuando todas las cosas fueron creadas, el universo, los cielos, toda la creación, visible e invisible, ahí ya estaba Dios, como que llegó en la eternidad y ahí inició lo que nosotros conocemos como creación. Dios creó el espacio, Dios creó el tiempo y Dios creó la materia. Cuando dijo, ahí en el versículo 1, Dios creó los cielos, pues ahí hay un espacio, está creando el espacio. Cuando dijo, cuando creó la tierra, pues ahí está creando la materia. Y cuando hablamos del principio, ahí está creando el tiempo. Entonces, el apóstol Juan, desde este primer versículo, de las primeras palabras, está dirigiendo nuestra atención al principio y un poco más atrás. Y ahí encontramos a Dios, que ya está presente. En el principio era el verbo. Wow. Esa palabra era el verbo, es la palabra logos. David, es lo que significa. Logos, en el principio era el logos. Y el logos, aquí es en donde me empieza a fascinar todo esto, porque el logos es la palabra hablada. Eso es lo que significa logos. Es la palabra hablada. La Biblia de Dios es la palabra hablada, quedó escrita, pero en algún momento fue inspirada por el Espíritu Santo a través de hombres y quedó plasmada en papel y tinta. Pero esta es la palabra de Dios, el logos. En el principio era el logos, la palabra hablada. Y yo quiero detenerme un poquito aquí, porque la palabra hablada, yo quiero así ahorita aquí hacer preguntas, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor no me las vas a contestar, pero es para que podamos adentrarnos a la enseñanza. ¿Cuál fue la primer palabra que fue hablada? Cuando tú naciste, tú diste una primer palabra, a lo mejor sin mucha gramática, te dieron la nalgada y empezaste a expresar una palabra sin mucha gramática, ni verbo, ni nada. Salió un llanto y ahí fue tu primer palabra. Pero ¿cuál fue la primer palabra hablada en el principio? Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿cuál fue la primer palabra hablada? Bueno, cuando tú vas ahí al versículo 3, creo que es, si mal no recuerdo, la primer palabra que se escucha de este lado de acá, por así decirlo, del principio para acá, de lo que tenemos nosotros registro, fue la palabra hágase. Hágase la luz. Dice por ahí, hágase la luz y fue hecha. Esa fue la primera palabra hablada. Pero hay algo curioso. Cuando esa palabra hágase fue hablada, ¿a quién se la habló? Tú y yo, el hombre, todavía no había sido creado, formado. Todavía no había nada. Pero Dios habló la palabra y dijo, hágase. Y lo que él dijo que se hiciera fue hecho.
de la nada, fue creado, llegó a existir y fue la luz. Esa fue la palabra hablada, pero tú y yo todavía no estábamos ahí. El hombre todavía no ha sido creado. Eso es muy curioso. Ahora, déjame, te llevo a algo más. Dice, hágase la luz, y fue la luz. Pero aquí hay otra cosa curiosa, porque el sol, el cual emite luz, la luna, la cual refleja la luz, y las estrellas, que también emiten cierta forma de luz, todavía no habían sido formados, creados. Sin embargo, ya había luz, porque dice, hágase la luz, y fue la luz. ¿Cuál luz? Bueno, más adelantito lo vamos a ir descubriendo en el versículo 4, 5, 6, por ahí. Solo quiero abrir un poquito nuestra capacidad de entendimiento y podamos ir hasta esos momentos, ¿verdad? Ahora, más adelantito el hombre fue creado hasta el capítulo 2. Déjame lo pongo aquí. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Wow, este versículo me encanta. Capítulo 1, versículo 26, encontramos algo sorprendente en Génesis. Nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Pero lo curioso es que en ese versículo, tú lo puedes leer ahí en tu Biblia, no lo apunté por aquí, pero tú lo puedes leer en tu Biblia, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ahí hay un hagamos, todavía no está el hombre, pero ya hay una conversación, ya hay un plural ahí. Hagamos, plural, a nuestra, plural, semejanza. Qué increíble es esto. Entonces, en el principio era el verbos, la palabra hablada. En el principio ahí está. Y escuchamos esta conversación que sí viene desde antes de que el hombre fuera formado. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién está hablando ahí? Bueno, pues ahí está la palabra, ahí está el verbo, ahí está el Padre, y ahí está también el Espíritu, el Ruach, porque por ahí encontramos en el versículo 2 del primer capítulo, donde dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos aquí la presencia, la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En algún otro momento, a mayor detalle, vamos a hablar acerca de la Trinidad. Pero aquí la encontramos presente, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De hecho, en el primer versículo encontramos una pluralidad, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y esa palabra se lee así. En el principio, Elohim, es la palabra que se usa para describir a Dios, creó los cielos y la tierra. Pero esa palabra Elohim nos habla de una pluralidad, más de uno, por lo menos dos. Lo curioso es que en el original se entiende, pero en nuestro lenguaje no lo alcanzamos a percibir porque no conjugamos de esa manera. Se leería algo así, porque esa palabra Elohim se traduce en el original como dioses, plural. Entonces se diría algo así, en el principio, dioses creó los cielos y la tierra. Una pluralidad, pero al mismo tiempo es una singularidad. Son tres en uno. Y aquí en Génesis capítulo 2 encontramos esta pluralidad, una conversación entre más de una persona. Entonces, Jehová Dios, en Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Comencé esto haciendo la pregunta, ¿cuál fue la primer palabra hablada? Bueno, encontramos la primera palabra hablada fue hágase la luz.
pero el hombre no la escuchó. Y ahora haría la pregunta, ¿cuál fue la primer palabra que el hombre recibió? ¿Cuál fue la primer palabra que el hombre escuchó? Dios, imagínate, en algún momento después de haber creado todas las cosas, una casa, un lugar arreglado con flores, árboles, frutos, manzanas, colores, vistas hermosas, animales, y después forma al hombre del polvo de la tierra. Entonces imagínate, Dios se arremanga las mangas, por así decirlo, ¿verdad? De una manera alegórica, y toma del polvo de la tierra que él ha formado, él la creó, la materia, la tierra, y él le empieza a formar y le empieza a dar forma. Y ahí hay un, por así decirlo, un muñeco de barro. No sé su estatura, 1,80, 1,90, no lo sé, pero ahí está, formado, inherente, frío, sin aliento, sin vida. Pero este versículo nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuál fue la primer palabra que recibió el hombre? Déjame te explico algo. Cuando tú hablas, tú emites un sonido porque aire fluye a través de tus cuerdas vocales y sale. Vibran las cuerdas, hay una vibración que se traduce en sonido, palabras, y es lo que escuchamos. Pero en realidad cuando hablamos, lo que estamos haciendo es que está saliendo aliento de nuestra boca. Estoy hablando de esto porque estamos hablando de el verbo, de el logos, de la palabra hablada. Y aquí el hombre, esto yo hace poquito lo entendí, me sorprendió y estoy asombrado de esto porque dice aquí que sopló en su nariz aliento de vida. Ahora, yo quiero llevarte un poquito más allá. Presta atención. Quiero que ahí donde estés, trates de hacer el mayor silencio posible y que inhales y exhales el aliento. Me voy a acercar yo un poquito al micrófono para ver si se alcanza a escuchar. Hazlo tú. ¿Qué escuchas? ¿Qué estás escuchando? Ahí te va. Tal vez ahí hay un sonido, porque inhalas y exhalas y sale un sonido, lo escuchas aquí. Hay un sonido, ¿sí o no? Ahora, ese sonido es el mismo que hizo el hombre cuando recibió por su nariz el aliento de vida. Y cuando lo saca, lo exhala, pero ya se quedó adentro. Ya quedó adentro. Ya hay aliento de vida. Y dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Y a partir de ahí, dice, y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque el apóstol Juan, en este primer versículo, va a llevar toda nuestra atención a ese logos, a esa palabra hablada, que es Dios, porque es Dios el que habló, es Dios el que sopló en el principio. Ahí está el logos presente. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Juan nos va a revelar este libro por la luz del Espíritu Santo, está con toda la intención de revelarnos, de darnos a conocer quién es Jesús. Y Jesús, en estos primeros 14 versículos que leímos, es el verbo de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo, en el verso 14, leímos hace un rato, dice, se hizo carne. ¡Wow! Habla de Jesús, Dios hecho carne. Entonces, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque ahora quiero que entiendas algo. Te voy a dar la palabra
la primer palabra que escuchó el hombre? Ahí te va. Esa es la primera palabra, esa es la primera palabra hablada que escuchó, que recibió el hombre. Lo primero que escuchó, lo primero que recibió, lo primero que entró en su interior. Ahora, han hecho estudios los eruditos y los estudiosos y muchos judíos y dicen, han llegado a la conclusión que estas de aquí, que alcanzas a ver aquí, estas palabras, estas letras, es el sonido que hace el ser humano cuando respira. Obviamente no tienen vocales. ¿Sabías que este es el tetragrama? Que este es el nombre de Dios, que es impronunciable, pero es pronunciable porque cada vez que inhalamos y exhalamos, estamos diciendo Dios, estamos diciendo verbo, estamos diciendo vida. ¡Qué increíble! Ahora, este es el nombre de Dios. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque este es el logos, esta es la palabra hablada, la primera, y la que continúa, porque todo ser humano constantemente está anunciando este nombre. Ahora, tú no la puedes leer. ¿Por qué no la puedes leer? Porque no tiene vocales. Ahora, déjame te hablo de algo. Este es el verbo que estaba en el principio. Este es el verbo. Este es Dios. Esta es la palabra hablada. Por medio de esta palabra, por medio del logos, por medio de Dios, nos dicen estos versículos que fueron creadas todas las cosas. Ahora, estas 4 letras, el tetragrama, se dice así. Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, no lo apunté aquí, pero en algún momento tú lo puedes buscar, encontramos este versículo que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Nada más este versículo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y esto en el hebreo se leería algo así. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Otra vez. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oye Israel. Jehová nuestro Dios, uno es. Jehová, esa es a la palabra que te quiero llevar. Jehová. Porque ese es el nombre personal de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, por ahí del versículo 14, cuando Dios comisiona a Moisés para ir a liberar a su pueblo a Egipto, Moisés le hace una pregunta y le dice, oye Dios, ok, voy a Egipto y le digo a Faraón que deje ir a mi pueblo, pero si los israelitas me preguntan, oye, ¿quién te está enviando? ¿Qué les digo? Y Dios le dice, dile que yo soy, dile Yahweh. ¿Quién te envía? Yahweh. ¿Qué significa? Yo soy. Eso es lo que significa. En ese versículo le está diciendo, yo soy el que soy. Pero le dirás, Yahweh me envía. Yo soy. ¿Quién te envía? Yo soy. Ahora, ese yo soy es por sí mismo autoexistente, porque tú y yo no somos por nosotros mismos, nosotros dependemos de Dios, que nos ha dado el aliento de vida para ser vivos o seres vivos. Pero Dios no depende de nada ni de nadie, Él simplemente es. Yo soy. Y estas palabras que ves aquí es el verbo hablado, es el logos, que significa yo soy. Ahora, estas palabras que vemos aquí, estas otras 4, este es el nombre
personal de Dios. Pero déjame te platico algo, porque esto tiene que ver todo con Juan capítulo 1. Estas 4 letras que vemos aquí es el nombre personal de Dios. Y cuando los escribas, los eruditos, transcribían la Biblia, escribían así al principio. Pero uno de los mandamientos dice que no tomarás el nombre del Señor en vano. Y por pura precaución, por así decirlo, para no regarla y en algún descuido, tal vez sin intención, llegasen a usar inapropiadamente el nombre de Dios en vano, pues lo que comenzaron a hacer los judíos, en lugar de usar estas 4 letras, cuando leían, decían el nombre de Adonai. Adonai significa Señor, pero no cualquier Señor, un Señor con el sentido de soberanía. Hace una gran diferencia porque Adonos es otra palabra para Señor, pero el cual no implica soberanía. Podríamos entonces decir que Dios es Adonai de Adonos, Señor de señores. De ahí que hasta el día de hoy tenemos la palabra de don, ¿verdad? Don Juan, don Pancho, etcétera, porque viene de aquí, señor Juan, señor Pancho, ¿verdad? Pero los judíos, para asegurarse, cada vez que encontraban esas 4 letras en la Biblia, para asegurarse de no usar el nombre del Señor en vano, por si las flies, por así decirlo, cada vez que se encontraban con el nombre de Dios, usaban este nombre, Adonai. Y así como que la libraban de no usar el nombre de Dios en vano. Ahora, cuando más adelante comenzaron a transcribir la Biblia, transcribir la Biblia, a escribir o copiar o multiplicar, publicar la Biblia, los escribas, cada vez que encontraban el nombre para asegurarse de no regarla, le pusieron las vocales de Adonai como un recordatorio visual para no usar el nombre de Dios. Y entonces resultó en esto. Ahí están las 3 vocales con las 4 letras del tetragrama. Y entonces lo escribían así. Y cuando ellos lo veían escrito así, las vocales les recordaba no usar el tetragrama, pero usar la palabra Adonai. Al paso del tiempo, se fue perdiendo eso y escucha, fíjate cómo dice Yahowa. Si tú lo leyeras ya con las vocales, se dice Yahowa, ¿verdad que sí? Y al paso del tiempo en las traducciones, concluye y llegamos a este nombre, Jehová. ¿Verdad? Esto es importante que lo entiendas porque estas 4 letras es el aliento de vida, es el nombre personal de Dios. Este es el verbo hablado, fue lo primero que salió de Dios y las cosas comenzaron a existir. Es lo primero que recibió el hombre y el hombre llegó a ser un ser viviente. Este es el logos, la palabra hablada. Este es Dios mismo. Por eso se leería entonces algo así. En el principio era el logos o el nombre de Dios y el logos estaba con Dios y el logos era Dios. O lo leeríamos hoy en día, ya con toda la traducción así literal, en el principio era Jehová y Jehová estaba con Dios y Jehová era Dios. O sea, esto está hablando de Jesús, porque en el versículo 14, haciendo referencia a este logos, dice, y el logos
se hizo carne. Te lo pongo aquí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el Logos, ¿quién es? Jesús, es el verbo de Dios, es el verbo eterno. ¿Sabes que la historia, el Evangelio según Hollywood, nos ha enseñado que Jesucristo comenzó a existir a partir del Belén para acá, de Navidad para acá? Pero eso no es así. El verbo es eterno. Yo soy. El verbo estaba antes desde el principio, en la eternidad. No tiene principio y no tiene fin. Yo soy. Y cuando le dijo a Moisés que fuera a liberar a Egipto y si le preguntaban quién era, le dijo, yo soy el que soy. Pero una palabra antes le dijo, yo soy el que seré, o yo seré, o yo voy a ser. O sea, soy, pero seguiré siendo para aquellos que todavía no vienen, seré. Qué increíble es todo esto, porque el apóstol Juan, al escribir con estos primeros versículos, dirige toda nuestra atención a Jesús para revelarnos por medio del Espíritu Santo quién es Jesús. Es el verbo de Dios. Jesús es Dios hecho carne. Dios se hizo hombre, se salió de la eternidad y se metió en nuestro espacio y nuestro tiempo que Él mismo formó, que Él mismo creó. Jesucristo es Dios. ¡Qué increíble revelación! Esta enseñanza, esta revelación es lo que separa las religiones. Esta revelación es lo que determina el camino de salvación. Por eso el apóstol Juan inicia con esto. Acuérdate, el propósito de este libro es conocer quién es Jesús. Y desde los primeros versículos nos está enseñando que Jesús es el verbo que estaba en el principio, el verbo que estaba con Dios, pero que ese verbo, dice, es Dios, y que ese verbo se hizo carne, se metió a nuestro espacio, se hizo visible. ¡Wow! Y fue tan hombre, esta es otra de las características de este libro de Juan, porque Juan se asegura de no minimizar o restar o pasar por alto la humanidad de Jesús. Sí, nos está hablando desde el principio quién es Jesús, que Jesús es Dios, pero no le quita su humanidad, porque Juan es el que escribe que cuando iba Jesús, ahí en capítulo 4, camino a Jerusalén, pasó por Samaria y que tenía sed y que estaba cansado. Juan es el que escribe, es que más humano que alguien se canse, que alguien tenga hambre, que alguien tenga sed, pidió, dame un vaso de agua, que durmió, que estaba dormido, que buscaba tiempos para descansar. Y esto es importante, porque Dios vino a nosotros. El hombre, tú y yo, no podemos ir a Dios, porque en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó, fue expulsado de la presencia de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso vino Jesucristo, para eso vino Dios mismo a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Verbo eterno tomó forma de hombre y ese es Jesús. Jesús es el Verbo de Dios. Jesús es Dios. Vamos a dejarle hasta aquí. Y la próxima semana retomamos. Solo pudimos avanzar los primeros 2 versículos.
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y déjame, te adelanto el versículo 3. Dice, todas las cosas por él fueron hechas. Todas las cosas. Todo lo visible y todo lo invisible. Todo lo que ves y todo lo que no ves. Este cabello, este teléfono, todo fue creado por él. A lo mejor los chinos dirían, no, nosotros lo hicimos. Bueno, Dios le diría, bueno, ve y búscate tu materia, tu tierra, y empieza a hacer teléfonos. Saca los minerales, tú créalos, ¿no? Entonces, nos habla de que Jesús es Dios, y adelanto esta pequeña parte, lo cual veremos la próxima semana. Y dice aquí, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin él, no tendríamos este teléfono. Sin él, no tuviéramos nada. ¿Está bien? Entonces, vamos a dejarle hasta aquí porque se nos ha terminado el tiempo. Les anticipé que este día no avanzaríamos más que 1 o 2 versículos por el tema de la introducción. Y solamente quiero animarles a que no se queden con esto. Hay mucho que aprender, pero también hay mucho que compartir. Estamos viviendo tiempos en donde hay personas quienes necesitan encontrarse con Dios. Y una de las maneras de encontrarse con Dios es a través de encontrarnos con su palabra. Otro ejemplo te voy a dar y con esto concluyo. Tú ahorita me estás viendo a través de esta pantalla y me estás escuchando. No me puedes tocar. Ahí donde estás tú no me puedes palpar, pero me estás escuchando. Solamente ves una imagen aquí en tu teléfono, ¿verdad que sí? Pero esta imagen, si tú tocas el teléfono, así, en el teléfono, aquí, a ver, ahí está, así, ese no soy yo, pero sí soy yo, porque por la voz, si tú me conoces, sabes que soy yo. Entonces, a Dios se le conoce por su palabra. Cuando alguien te llama por teléfono, tu esposa te llama por teléfono y tú contestas y escuchas la voz de tu esposa y dices, ay, ¿será o no será? No, yo creo que no es. Si la conoces, sabes que es ella, pero ella no está en el teléfono. Ella está en otra parte. No sé si me explico esto. Estás recibiendo algo de ella, su voz, su palabra, y sabes que es ella. Bueno, cuando nosotros venimos a la Biblia y escuchamos la palabra de Dios, no al hombre, la palabra de Dios, estamos escuchando a Dios. Y cuando Dios habla, Dios crea, Dios da vida, Dios levanta, Dios sana. Y todo eso lo iremos viendo en el transcurso de este estudio. Así es que te animo a que no te quedes con esto, compártelo. Esta transmisión, no solamente le des me gusta y no solamente pongas un comentario bonito ahí, sino compártelo ahí en tu muro. Y tú deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Esto debe de llegar a muchas personas más. ¿Está bien? Bueno, pues antes de terminar, yo quiero nada más ver aquí los saluditos. Ahí Irma, Ralph and Teresa, son unas personas desde Estados Unidos que nos están escuchando. Ralph and Tere, hey, nice to meet you, nice to see you guys. Ok, Ralph y Tere, Rafael y Teresa. Luz María, me da gusto verte nuevamente, Luz María, qué bueno que estás conectada. David Méndez, Eli, allá en Timilpan, qué gusto que estás conectada. Y aquí están todos los saludos, ¿verdad? Bueno, no hay tiempo para más. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque mientras nosotros estamos compartiendo este mensaje, no es voz de hombre, Señor, es tu espíritu, Señor, que está llegando a todo aquel que abre su oído. Yo te pido por cada persona que me está escuchando, Señor, que tu palabra produzca vida, que tu palabra cree, Señor, lo que tenga que ser creado, Dios. Hay un poder creativo en tu palabra, Señor, que
que aún en tu palabra sigue creando cosas, no le pusiste un límite. Y cuando creaste cosas, no le pusiste límite y se siguen creando. Sigue habiendo árboles, sigue habiendo manzanas, sigue habiendo animales, sigue habiendo todo lo que tú creaste, Señor, porque tu palabra no tiene límite. Tú no tienes principio y no tienes fin. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Tú eres el gran yo soy, que existe por sí mismo, que no depende de nada ni de nadie para existir, para ser. Nosotros sí dependemos de ti, de tu aliento, de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón para ser. Señor, oro por cada persona y te pido que al recibir tu palabra, Señor, nos reveles a Cristo y que podamos creer en ti por medio de Jesús. Perdona nuestros pecados y límpianos en esta noche. Queremos conocerte más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, que el Señor les bendiga. Recuerda compartirlo y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, a las 7 de la noche. ¿Está bien? Que Dios les bendiga. Hasta pronto.